El rey David fue llamado conforme al corazón de Dios en la Biblia debido a su profunda relación espiritual y su devoción a Dios. Aunque cometió errores y pecados, como el episodio con Betsabé, en general, David mostró arrepentimiento sincero y buscó a Dios con sinceridad. 1. Nacimiento y juventud. David nació en Belén alrededor del año 1040 a.C. Fue el hijo menor de Isaí y pasó parte de su juventud como pastor. 2. Elegido como rey. David fue ungido como rey por el profeta Samuel mientras aún era joven como sucesor del rey Saúl. 3. Derrota de Goliat. David se hizo famoso por su valentía al derrotar al gigante Goliat con una honda y una piedra, lo que lo convirtió en un héroe nacional. 4. Amistad con Jonatán. Tuvo una estrecha amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, a pesar de la enemistad entre David y su padre. 5. Huida de Saúl. Después de que Saúl intentó matarlo, David vivió como fugitivo durante varios años, reuniendo seguidores y evitando ser capturado. 6. Ascenso al trono. Finalmente, David se convirtió en rey de Israel después de la muerte de Saúl, unificando las tribus israelitas y estableciendo Jerusalén como la capital. 7. Pacto con Dios. David estableció un pacto con Dios, conocido como el Pacto Davídico, en el que Dios prometió que su linaje reinaría para siempre. 8. Conquistas militares. Durante su reinado, David expandió el territorio de Israel, derrotando a sus enemigos y estableciendo un imperio. 9. Pecado con Betsabé. David cometió un grave pecado al cometer adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y ordenar la muerte de Urías. En un momento les cuento más acerca de este tema. 10. Legado. David es recordado como uno de los reyes más destacados de Israel y es considerado un autor de varios salmos en la Biblia. Su dinastía continuó con su hijo Salomón. El pecado de David con Betsabé es uno de los episodios más conocidos en la vida del rey David. Según la Biblia, el libro de 2 Samuel, capítulo 11, relata la historia de cómo David pecó con Betsabé de la siguiente manera. 1. David ve a Betsabé. En un momento, mientras paseaba por el techo de su palacio, David vio a Betsabé, quien estaba tomando un baño en la azotea de su casa. Betsabé era la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros de David. 2. Adulterio. David, seducido por la belleza de Betsabé, decidió cometer adulterio con ella a pesar de saber que estaba casada. Mantuvieron relaciones sexuales, lo que resultó en el embarazo de Betsabé. 3. Intento de encubrimiento. David trató de encubrir su pecado al traer a Urías de vuelta del campo de batalla y alentar a Urías a estar con su esposa, con la esperanza de que se creyera que el hijo de Betsabé era de Urías. 4. Asesinato de Urías. Cuando el plan de David no funcionó y Urías se negó a estar con su esposa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla, David tomó medidas drásticas. Dio órdenes de que Urías fuera colocado en un lugar peligroso en la batalla y murió. Este pecado de David es condenado en la Biblia y resultó en la ira de Dios. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, lo que eventualmente llevó a su arrepentimiento y al nacimiento de su hijo con Betsabé, Salomón. La historia de David y Betsabé es un recordatorio en la Biblia de las consecuencias del pecado y del arrepentimiento. Estos son solo algunos de los puntos clave en la vida del rey David, un personaje importante en la historia bíblica e israelita. ¿Ya sabías todo esto acerca del rey David? Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Síguenos para ver más videos como este.